Muy buenas noches. La semana pasada, aquí en esta mesa, puso una pregunta muy interesante Javier Tello de si es posible que haya trumpismo sin Donald Trump. Estamos hablando, desde luego, de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, y salió el tema, que me parece muy interesante, de que si puede haber López Obradorismo sin López Obrador, siguiendo la misma línea de pensamiento. Si quitamos a López Obrador de la ecuación, si por ejemplo él, como ha prometido, se regresa a su rancho después de terminar el 30 de septiembre del 2024 su periodo de gobierno, si es posible continuar con el López Obradorismo ya con un López Obrador retirado. Bueno, vamos a debatir este tema. Para tal efecto, saludo aquí en el estudio a Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Leo. Jorge Castañeda está desde Nueva York. Jorge, buenas noches. Hola, Leo, ¿qué tal? Héctor, ¿qué tal? ¿Qué hay? Javier Tello, ¿cómo estás, Javier Leo, Tello? muy buenas noches, buenas Héctor, noches. Jorge. Pues empecemos contigo. Tú que pusiste lo de trumpismo, a mí me pareció muy interesante traer este debate a México. Totalmente. Y déjame primero distinguir tres acepciones de qué es obradorismo. Sí. Qué es lo que podría o no podría seguir o no seguir. Creo que hay una primera acepción que tiene que ver con el ideario López Obradorista, es decir, esa pedacería ideológica que tiene López Obrador, y la pregunta sobrevive o no sobrevive ese conjunto de ideas, principios, etcétera. Segundo, el vehículo electoral, es decir, el partido Morena. ¿Sobrevive o no sobrevive sin López Obrador? Y tercero, la coalición electoral, los votos que hay allá afuera y que ganaron en 2018, que nos llevó a un 53%. Esa coalición electoral sobrevive o no sobrevive. Y ahí te va mi respuesta en un anés de cada una de estas cosas. El ideario, yo creo que no sobrevive el conjunto, sobrevive un cachito, porque lo veo muy complicado que alguien logre mantener esa pedacería ideológica. Es muy gelatinosa, ¿no? Y es una combinación rarísima que de alguna manera logra mantener López Obrador, con tensiones y a veces contradicciones, pero ha logrado mantenerla. Entonces, en la parte del ideario, un cachito. El partido yo creo que sí sobrevive, por las razones obvias de que es el partido claramente mayoritario, por el perfil antagónico que tiene, está peleado con todos, es o con ellos o contra ellos, y eso hace muy difícil, hace más fácil mantenerse unidos. Más si gana 2024, pero obviamente hay enormes riesgos aquí también, poco institucionalizado por López Obrador, sin claros liderazgos y múltiples corrientes internas. Pero mi predicción sería que sobrevive en general. Y finalmente la coalición electoral, no. Si por ello entendemos lo que los llevó al 53% en 2018. Yo creo que lo veo muy complicado, para empezar, porque el propio López Obrador claramente ya no está buscando ese 53%. Claro que lo quiere, pero creo que en el contexto se da cuenta que lo que puede aspirar es algo menor y se está yendo más a su base. Y eso significa dejar ir sobre todo a los independientes. Gente que votó en su momento por Calderón, después en su momento votó por Peña Nieto y después por López Obrador. Eso yo creo que ya los perdió o no creo que los va a buscar. En ese sentido... Y está el PT y el Verde, ¿no? ¿Ahí metes a esos dos partidos? Yo creo que no, porque ese no es el obradorismo. Esos son aliados, pero el obradorismo como partido es Morena. Sí. Ahora déjame nada más cerrar con esto rapidísimo. Dos preguntas adicionales que creo que son importantes. Una cosa es el obradorismo sin López Obrador y otra cosa es el obradorismo contra López Obrador. Porque lo que estamos viendo en Estados Unidos es un posible enfrentamiento de DeSantis como trumpista en contra de López Obrador. De Trump. De Trump. Monreal, en cierto sentido, sería un posible DeSantis. Aunque su discurso no es estrictamente obradorista, sale ahora con un discurso de reconciliación. Y el otro tema es populismo. Hay quien piensa que el populismo no es posible sin un claro líder. Hay quien piensa que el populismo sí es posible sin un claro líder. Entonces, ese es otro debate paralelo, yo diría. No, bueno, son muchos temas. Aquí recordaba Héctor Aguilar Camín hace unas semanas que cuando regresó Perón a la Argentina, ¿no? Todo esto que se llamaba peronismo se acabaron agarrando a balazos y hubo muertos allí en Ezeiza, en el aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Entre ellos. Ahora, el peronismo sí sobrevivió sin Perón. ¿Qué es hoy el peronismo? Pues vaya uno a saber, ¿no? Pero El cardenismo sin Cárdenas. El cardenismo sin Cárdenas. Bueno, a ver, eso es interesante. Yo creo que el obradorismo o el López Obradorismo no
va a subsistir sin López Obrador. En el sentido de lo que hemos visto. Porque ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es un personaje único en la política mexicana, que es López Obrador. Único, sí. Que tiene, lo hemos visto en todas las dimensiones, tiene un poder inusual en la historia de la política mexicana, y es que él crea realidad política con su discurso. Y atrae con su discurso a una enorme cantidad de gente, de manera que cuando él pierde una elección, no pierde a sus seguidores, no pierde la cauda de gente que se ha vuelto su simpatizante. A diferencia casi de cualquier otro político mexicano, que es del tamaño de su cargo. Los políticos mexicanos son, por fortuna, del tamaño de su cargo. Son presidentes hasta que dejan de ser presidentes. Y una vez que ya no son presidentes, ya no son nada. Son secretarios hasta que dejan de ser secretarios o son dirigentes de partidos. Su carrera política y su peso en la política es del tamaño de su puesto. Son políticos de escalafón, sí. Políticos de gabinete, políticos de jerarquías. De temporal. Burocráticas, de temporal. López Obrador no. López Obrador ha sido un personaje que se ha sostenido sobre su propio discurso y sobre la cantidad de gente que atrae ese discurso. Claro. Si desaparece el dueño del discurso de la escena, desaparece probablemente la mayor parte de sus seguidores. No está arraigado, Javier, en ninguna estructura sólida que tú puedas ver hoy que va, como en el caso de Perón, a continuar muchos años. En el caso de Perón, el peronismo estaba arraigado en parte del ejército, en los grandes sindicatos, en la sociedad. Estaba enraizado en la sociedad. Nosotros no vemos, ni siquiera en el caso de López Obrador, un partido interesante, capaz, digamos, de volverse un partido dominante, un partido hegemónico. Vemos una cosa todavía bastante amorfa. De modo que mi idea es que para que exista el López Obradorismo tiene que existir el dueño del discurso. No hay en el horizonte de Morena un Ron DeSantis, alguien que pueda ser López Obradorista sin López Obrador, o que pueda ser una versión más aceptable, menos áspera e igualmente convincente que la de López Obrador, como podría ser un Ron DeSantis. Claro. A mí me parece que es un personaje único y que se acaba en sí mismo. Ese es un buen punto, porque Ron DeSantis seguramente se va a enfrentar a Donald Trump y le puede ganar con una plataforma trumpista. Aquí no hay ese Ron DeSantis. Está bien, no hay ninguno dentro. Monreal trató. ¿Eh? Monreal trató en su momento. Bueno, pero velo De manera dónde está. muy... No, por eso. Velo dónde Monreal. está. Pero Trató, a ver, creo que ya imagínate a Monreal enfrentado con López Obrador. López Obrador lo hace Pinole, ¿no? Eso es. Aquí estamos diciendo, comparando con Trump. Aquí se va a enfrentar a Trump, Ron DeSantis. Vamos a ver. Vamos a ver, pero probablemente se enfrenta y probablemente le gana. A ver, Jorge. No, a ver, Jorge. Bueno, dejemos a DeSantis a un lado un segundo. Sí. Yo discrepo un poco de la pregunta misma, porque yo creo que va a seguir habiendo López Obrador. Yo no creo que se vaya a su rancho y que se esté quieto. No es que se vaya a reelegir. Creo que lo tentó mucho la idea, pero no lo hizo, o ya no es factible. Pero sí creo que va a estar muy presente, ya sea como oposición, ya sea como acicate para su propia sucesora, en el sentido de movilizar a su gente en la calle, en la opinión, en el Congreso, en donde sea, para apoyar ese ideario, esa pedacería que dice Javier. Es absolutamente válido el término. No hay realmente una estructura ideológica ahí, hay una serie de retazos de aquí y de allá y una serie de ocurrencias y de lugares comunes bastante simples, bastante tontos, pero hay algunas políticas públicas, es decir, hay los 4 megaproyectos que los va a defender a muerte, hay los programas sociales
que los va a defender a muerte. Hay quizás una cierta retórica de primero los pobres, etcétera, etcétera, que la va a defender hasta la muerte. Entonces yo no creo que vaya a desaparecer y por lo tanto no creo que vaya a haber un López Obradorismo sin Obrador, porque va a estar López Obrador presente constantemente. Ya si puede, si logra conservar todo esto, yo creo que sí, lo he dicho aquí en este programa varias veces, creo que va a salir como el presidente más fuerte y con mayor base social, por lo menos desde Lázaro Cárdenas, si no es que más que Cárdenas, que finalmente, hay que recordarlo, tuvo que recurrir a un fraude electoral masivo para que Ávila Camacho le ganara a Almazán. O sea, no era un presidente triunfante a la salida Lázaro Cárdenas. No. Era parte del campesinado y parte de la CTM, desde luego. Pero así que haya salido en hombros después de 3 vueltas al ruedo, que por cierto, Leo, creo que ya no vamos a poder ir a los toros. No. No va a haber temporada, o sea, que lamento enormemente. Yo sí soy pro toro, o sea, se enojen los que no ven, soy totalmente pro toro. Eso es aparte. Entonces yo creo que vamos a tener López Obrador para rato. A ver, pero en ese sentido lo que está diciendo Jorge es que no puede haber López Obradorismo sin López Obrador. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto... Es lo que yo creo también. Sí, por lo tanto se necesita López Obrador. Pero entonces ya estamos en un escenario que se llama más bien maximato, ¿no? ¿O no? O continuar en la política. Exacto, una cosa es continuar en la política. Deja la presidencia, pero sigue en la política. Por eso, pero la tradición... Sí, exacto, sí. En la tradición mexicana, que el expresidente siga activo en la política con gran influencia, ¿eso se llama maximato o no? No. Esa tradición mexicana es una tradición mexicana que este presidente va a romper. Por eso, pero entonces no ves tú un maximato. No necesariamente, porque a ver, las dos posibilidades que hay es que su candidato gane la presidencia, sí, o su candidata gane la presidencia. Sí. Esa es una. Y la otra es que su candidato pierda y que gane la candidata de la oposición. Sí. ¿Qué va a hacer el expresidente López Obrador en cualquiera de los dos casos? En caso de que gane su candidato, va a vigilar la integridad del legado. Va a asegurarse de que haya la continuidad que él juzga adecuada. Sí. Si no la encuentra adecuada, va a movilizarse en contra de su propia elección. Y tiene muy claro el camino hacia la revocación de mandato al 4º año. Okay. Y en caso de que pierda la presidencia, pues ni se diga, desde el día 1 está en movilización en contra del gobierno triunfador. Bueno, incluso puede hasta desconocer los resultados de la elección. Bueno, empezando por ahí. Por ahí, Javier. En efecto, yo coincido con lo que dice Jorge en el sentido de que hay dos sentidos de la frase sin López Obrador. El sin López Obrador puede significar ausencia total y absoluta de la política, 1, o por fallecimiento, o 2, como en el caso de Perón en su momento, o 2, porque se jubila y se dedica a jugar golf o a otra cosa, coleccionar timbres, lo que quiera, ¿no? No lo veo jugando golf. Otro es una ausencia parcial en el sentido de que deja la presidencia, pero no la política. Entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo sigue en la política? El caso de Lázaro Cárdenas es interesante, porque él en su momento tiene un puesto en el gabinete. Sí. ¿Sí? Entonces, podría ser el primer secretario de la Defensa Civil. Ahí está, Castañeda. Ahí está la solución. Estaría muy bien. ¿No? Ahí está la solución. Es decir, puede seguir en la política de muchas maneras y se vuelve muy importante cuál, ¿no? Pero de que estará presente, yo creo que estará presente. A ver, Lázaro Cárdenas fue secretario de la Defensa Nacional con Ávila Camacho y luego fue el director o presidente de la Junta de Obras de la Cuenca del Río Balsa. No, fue del Río Balsa. Secretario de Defensa. Por eso, pero luego hasta en un momento hasta su muerte fue del Río Balsas. O sea, y siguió en la política tenía chamba. Dos, pero muy institucional y muy respetuoso de los presidentes. Sigue con tus opciones, porque me gusta mucho la primera que pusiste. Esa es una opción, ¿no? La otra presidente del BID.
Esa es otra. No, la otra, y vamos a hablar de eso ahorita, es la calle. Que es donde él siempre se ha sentido A gusto. muy a gusto. ¿Tú no crees que la calle está siempre incluida? No, siempre Sí, está incluida. sí. Pero puede haber una división de trabajo. O sea, yo veo a Marcelo, vamos a suponer que es Marcelo, vamos a suponer que es Claudia Sheinbaum y que gana su candidato. Hay la opción de que pierda su candidato, entonces la calle es la única opción. Sí. Pero vamos a suponer que gana su candidato. Yo no veo ni a Ebrard ni a Claudia Sheinbaum muy afines a la calle por estilo personal. No, no les sale. No funcionan no es tan lo bien, suyo. ¿no? Entonces hay una división de trabajo, ¿no? Se puede dar una división de trabajo de ese tipo. El otro tema es el liderazgo de Morena. Es decir, si algo no ha podido hacer Morena, en parte porque López Obrador no ha querido que lo hagan, es tener un presidente, ¿no? Tener Eso un está claro bien, liderazgo. líder de Morena. Entonces, Esa es líder de buena, Morena. ¿eh? Es el Esa único está capaz, y tampoco ha funcionado muy bien, pero es el único capaz de mantener algo de orden ahí. Esa es otra función. En fin, hay una larga lista de posibles funciones. Jorge decía el BID, está hasta abajo de la lista, pero si quieren ahí la metemos. No, y es irse a Washington. Está re lejos. Pero nada más quiero decirlo de que es único. Trump es único también, ¿eh? Sí. Por un lado. Y no sería López Obrador el primero en romper el tabú de meterse en la política. Yo diría que Fox y Calderón Sí. siguen muy claro. presentes Claro, en la política claro. y esa no es una crítica. Es decir, Para es mí un me parece viejo... muy bien en ambos casos. Pero a ver, aquí sí hay un tema, Jorge, que es Cárdenas sí tuvo esos Cargos. esos cargos, pero fue tremendamente respetuoso de la institución presidencial, ¿no? O sea, él no mandaba, ¿no? Sí era un subordinado, tan es así que Alemán cambia por completo el paradigma cardenista, ¿no? Pero sigue siendo muy institucional. Acá yo creo, Jorge, puedo pensar, imagínate Claudia Sheinbaum de presidenta y López Obrador de líder de Morena. Pues será, perdón, pero yo sí veo, va a ser una relación más bien de subordinación, ¿no? ¿O no? De vigilancia. De vigilancia, o sea... Vigilancia o subordinación. Mira, la idea de que se fuera a Morena como presidente de Morena, si no me equivoco, bueno, yo le escuché por primera vez en boca de Mateo Aguilar Mastretta. Creo que es una idea muy perspicaz. Sí. Pero hay varias versiones. A mí me gustan dos, una de las cuales conoce muy bien López Obrador, que es Raúl Castro. La otra que seguramente no conoce, que es más interesante, es Deng Xiaoping, que deja la presidencia, digamos, paramount leader de China, pero sigue siendo el que manda en realidad, el que vigila, no se mete en la gestión cotidiana de la administración pública china, pero las grandes decisiones estratégicas, Jiang Zemin las consultaba con él. Y también Mao, Creo ¿no, que- Jorge? Mao cuando se Bueno, retiró Mao- también, ¿no? Sí, pero ya, digamos, en una situación de salud muy debilitada, Precaria. aunque quizás hasta los últimos 3 o 4 años, ¿no? Y cuando muere Chu Enlai, ahí es cuando se complica todo, porque ya no hay quien gobierne día a día. Huaco Feng no dio el ancho. Pero, perdón por el paréntesis, pero... Pero Deng o Raúl Castro son excelentes ejemplos de lo que podría hacer López Obrador. No meterse a la gestión cotidiana, que además yo creo que no se mete ahora tampoco, ¿eh? Sí. Sí. Pero simplemente vigilar, insisto, los 4 megaproyectos, los programas sociales, algo de la retórica y, digamos, la causa anticorrupción, no la realidad, porque no la ha habido ahora y no la va a haber después, pero el discurso anticorrupción, o sea, que Claudia siga diciendo que lo más importante es luchar contra la corrupción y ya se erradicó la corrupción y sobre todo ninguna investigación sobre la corrupción en el gobierno de López Obrador, eso ni pensar. Pero entonces lo que estamos diciendo es que hay López Obrador para rato. No, yo sí creo Yo que es creo. posible. Bueno, ¿No crees? ¿Por qué no crees, Jorge? Dijiste no creo. ¿Por qué? No, creo que sí. Ah, ¿crees Claro que sí? Ah, claro. Claro que sí, Sí, claro sí, que sí. 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 aunque yo sí creo que es posible el obradorismo sin López Obrador.
como creo que es posible el trumpismo sin Trump. Y reconozco las diferencias. La gran ventaja que tiene el trumpismo es que ha capturado una muy sólida institución, que es el Partido Republicano, y ha encontrado un líder alternativo. Pero tampoco hay que ponerle tanto, o sea, lo del líder alternativo es fácil siempre y cuando Trump no quiera competir. O sea, DeSantis se vuelve relevante porque Trump sigue queriendo competir. Vamos a suponer que Trump se jubila o muere. Pues cualquiera funciona. Marco Rubio, Cortés, Ted Cruz, claro. Cualquiera funciona. Entonces, en ese sentido, yo no creo... Maduro, digo, la diferencia entre la calidad de Maduro, entre comillas, como político frente a Chávez, pues es enorme. El chavismo no tenía una institución tan sólida como el Partido Republicano y sobrevive. En otro contexto, reconozco, no democrático, etcétera. Pero... La potencia de Trump no la tiene ninguno de esos. Y la potencia de López no la tiene ni remotamente ninguna de sus corcholatas. Ninguna. Entonces, la permanencia del presidente López Obrador es la presidencia de él, la permanencia de él en la política es su permanencia personal. Y eso es lo que yo creo que vamos a ver. La continuidad del proyecto, pues yo diría que tiene un aspecto, uno solo, realmente digno de ser atendido, que es el de los programas sociales. Y hasta dónde lo dejó extendido como reparto de dinero en efectivo y a cuántos millones de mexicanos. Muchísimo. Eso es un asunto de obligatoria continuidad que le va a causar un problema fiscal terrible al siguiente gobierno, sea de López Obrador o sea de la oposición. Bueno, salvo eso, todas las otras continuidades dependen en lo fundamental de que el presidente López Obrador siga presente en la política, interviniendo en la política. Para empezar, en la elección, ¿quién sabe qué va a hacer en la elección y de qué tamaño va a ser el daño? Ya está en campaña. Y de qué tamaño va a ser el daño de ese ganar a como dé lugar. Sí. En segundo lugar, falta, como herencia de este gobierno, qué economía va a dejar y qué situación fiscal va a dejar, que probablemente no le va a tronar a él, pero que, como dice Carlos Ursúa, al siguiente gobierno es un cartucho de dinamita encendido. Ahora, ¿qué va a hacer López Obrador? Muy probablemente lo vamos a ver jugar ese papel como de Cincinato. Yo me voy a mi hacienda, a su rancho, a su ranchito, sí. Y como Cincinato, y allá me van a buscar aquellos que me necesitan. ¿Quiénes? Sí. Pues los de Morena. ¿Para qué? Para que yo sea el líder moral, el líder de el partido político. Y entonces ya tienes en el escenario un presidente que es una herencia del presidente saliente y el presidente saliente, que es el de la verdadera fuerza, mandando sobre el partido. Y tienes por lo menos, no, si no un maximato, una bipolaridad en el poder. Ahora, bueno, es Cristina Fernández. Bueno, es que lo que acaba de decir, tú lo dijiste a la pasadita, el contexto importa. No, importa muchísimo, porque aquí se ha mencionado China, Cuba, Venezuela. Ahora Argentina. Estados Unidos. Bueno, no son sistemas particularmente muy democráticos que digamos. A ver, Estados Unidos, desde luego que sí. Argentina, yo diría que también. Argentina también, pero entonces aquí el tema, me parece, es, ok, va a seguir López Obrador y ¿qué efecto va a tener eso sobre la democracia mexicana? Malísima. Bueno, es que ese es malísimo. El punto. Porque, a ver, lo que estás hablando es de un presidente medio pelele. Sí, claro. A ver. No necesariamente. No. Sí. No, bueno, a ver, ¿cómo era? ¿No? En el maximato era el presidente aquí vive, el que manda enfrente, ¿no? O sea, a ver, Jorge, adelante. Aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Vive enfrente, exacto, perdón. A mí no me gusta esto, pero es puede ser perfectamente un esquema democrático, porque nadie puede negar la posibilidad a alguien de participar en política. Exacto. Yo nunca he creído en este
esta cosa absurda de los priistas, de que Sí. los expresidentes deben retirarse. Sí. Creo que al contrario, debieran estar presentes por muchas razones y me congratulo de que Fox y Calderón lo hagan, con lo mal que me cae Calderón. Entonces, me parece muy bien. Y si López Obrador quiere seguir activo en la política, creo que nadie tiene el derecho a negarle ese derecho. Ahora, ¿esto puede funcionar? Pues mira, yo creo que va a funcionar porque si ganara Claudia Sheinbaum, va a respetar todo el legado de López Obrador. Él lo único que tiene que hacer es asegurarse que no se mueva, que no sea parte de ese legado en los temas que hemos mencionado, los programas sociales, los 4 megaproyectos y 2 o 3 cositas más. Tampoco es como dice Javier, no es un gran ideario, ¿eh? No hay mucho ahí, hay muy poquito, y respetar ese poquito. Si ella se queda ahí, no se mueve, López Obrador no va a tener que intervenir. Ella solita va a hacer un López Obradorismo con López Obrador en Tabasco. López Obrador va a intervenir siempre, porque está en su naturaleza, En su ADN. porque es lo que él es. Siempre. Aunque Claudia siga al pie de la letra las de... Contra Claudia, contra la oposición, siempre va a tratar de mantener su posición de eje de la política mexicana. Lo que estamos diciendo es que es una especie de espada de Damocles que va a tener el próximo gobierno. ¿No? Eso Perdón, totalmente. Javier. Yo creo que esa es una manera. Ya usaste esa espada de Damocles y pelele. Déjame hacer otro retrato. Yo no dije pelele. No, yo lo dije, una especie de... Sí. No, bueno, pero... Yo dije bipolaridad. Sí. Déjame hacer Un otro Díaz retrato. Canel. Déjame hacer otro retrato, que es el de una mancuerna, si quien queda siendo de su partido está totalmente de acuerdo con él. Vamos a suponer, y voy a usar otra vez Estados Unidos de ejemplo, que Trump decide no lanzarse, que el 15, en vez de anunciar su candidatura, va a la casa de gobierno del gobernador de Florida, le levanta la mano a DeSantis y le dice, este es el bueno para 2024. Trump no se retira de la política, Deja de buscar la presidencia, en este caso, en vez de ser presidente, deja de buscar la presidencia, acepta que DeSantis va a ser el candidato, gana DeSantis y Trump sigue tuiteando y sigue presente. No, Javier, porque en la naturaleza de estos personajes está la centralidad. Ellos tienen que ser el centro de la atención, del poder, de todo. No son personajes segundones, no pueden pasar a un segundo No son plano. institucionales. Lo que estás diciendo es que va a querer buscar primero la reelección, entonces. ¿Quién? No puede. No son democráticos Bueno, ni son pues hay institucionales. límites, ¿no? ¿Estás de acuerdo que hay límites? pero puede seguir gobernando dentro de esos límites. Por eso, y otra descripción es una mancuerna, bajo el supuesto, y por eso Monreal, por eso Ebrard, no le eran nada atractivo, porque él no veía posible esa mancuerna o no la veía fácil. Entonces es Claudia. Exacto. Sí, es Claudia. Esa es una de las muchas razones. O López Obrador, como puso un buenísimo, un columnista, que López Obrador genérico es López Hernández, ¿no? Es el del doctor Simi, ¿no? Digamos, es el más parecido a él, pero bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar para analizar el papel que jugarán las manifestaciones del gobierno y la oposición rumbo a las elecciones del 2024, un tema que está relacionado mucho con lo que hemos discutido este primer segmento. Regresamos.